Listo. Entonces, bueno, iniciamos. Compartir por acá pantalla. Entonces, pues el motivo pues, del día de hoy es avanzar pues, en el tema de geometría euclidiana, o de geometría analítica, en lo que refiere a secciones cónicas. ¿Listo? Las secciones cónicas o pues simplemente las cónicas en general, pues uno le quita el nombre de secciones cuando uno normalmente le hablan a uno de las secciones cónicas, simplemente le hablan de las cónicas. Son cuatro secciones, ¿listo? Todas salen de una misma parte. ¿Listo? O sea, yo tengo dos conos con un eje de revolución, supongamos que aquí tengo el eje de revolución, tengo un eje de revolución y lo que hago es poner acá una línea. Pues aquí hay un ángulo de inclinación, llamémoslo teta, que es el ángulo que conforma el cono. Y cuando yo hago ese sólido de revolución que me genera ese plano, se me va a generar un cono. ¿Listo? Entonces, ya yo me voy mejor por acá para dibujar acá. Entonces, tengo, supongamos que voy a tener aquí entonces mi eje de revolución. Tengo un ángulo, llamémoslo acá de 50, supongamos. Ave María. Listo, tengo ese ángulo de 50. Entonces, pues acá voy a tener también otro ángulo de 50. Que me va a generar pues ese sólido de revolución que va a ser un cono. Entonces, cuando yo tengo ese cono, que hubo una revolución, voy a poner aquí este ángulo porque va a ser importante el ángulo de la formación del cono. Listo, ese ángulo teta. Yo formo el ángulo, formo los conos y voy a empezar a intersectar, o sea, a cortarle pedazos a ese cono con un plano. Entonces, por acá va a tener un plano, supongamos, tal, y dependiendo de cómo yo ubique este plano, con respecto al cono, se me van a generar diferentes secciones cónicas. El primero, si yo tengo acá, este es el eje X, por ejemplo, y si el eje de revolución fue el eje Y, bueno, el eje Z más bien, estaría Z, listo. Entonces, si mi eje de revolución fue el eje Z, si yo tengo este plano y lo pongo paralelo a el plano definido por X y por Y, es decir, voy a tener un plano aquí y voy a venir a cortar el cono, se me va a formar la primera sección cónica, que es la circunferencia. Si yo inclino un poquito ese plano, diferente al ángulo teta, una inclinación diferente al ángulo teta, es decir, voy a inclinar eso, voy a generar aquí otra figura que se llama la elipse. Si yo inclino el ángulo en el mismo ángulo teta, entonces se me va a generar por acá una función que se llama parábola. Y si yo inclino ya ese ángulo más bien muy perpendicular por encima del ángulo teta, pues o sea, un ángulo superior, inferior al ángulo teta, entonces voy a tener otra figura muy parecida a la parábola, pero que está partida en dos, que se llama la hipérbola. Yo no sé dibujar, entonces para eso hay eh, una grafiquita. Listo, entonces dependiendo de qué tan inclinado esté el plano que yo estoy utilizando para cortar, pues para intersectar con el cono, pues se me van a generar o la circunferencia, plano en cero, una elipse, un ángulo pequeño, ¿cierto? Parábola, exactamente el mismo ángulo del sólido de revolución, y la hipérbola, un ángulo por encima de ese sólido de revolución. ¿Listo? Entonces ahí tengo las cuatro secciones cónicas. Todas salen de la misma parte y todas van a tener una misma estructura o una misma ecuación canónica general que tendrán ciertos valores. ¿Listo? No, profesor, qué pena. ¿Qué diferencia hay entre la parábola y la hipérbola? La parábola es solamente una, la hipérbola viene en dos. O sea, la forma es muy parecida, ¿cierto? O sea, yo veo esto, yo no sé si es una parábola o es una hipérbola,
pero la parábola está sola únicamente. Ahorita desde la ecuación sí se ve que es diferente, porque la parábola solamente tiene un término cuadrático. En cambio, la hipérbola tiene dos términos cuadráticos. O sea, aquí en la parábola solamente aparece o un x al cuadrado o un y al cuadrado. En la hipérbola aparecen los x al cuadrado y el y al cuadrado. O sea, No, la ecuación de una hipérbola es muy parecida a la de la elipse, solo que difieren en un signo, que es un más y un menos. La de la circunferencia es muy especial y la de la parábola solamente hay un término que es cuadrático. Pero todos son términos cuadráticos, sino que la cantidad de términos cuadráticos y la relación que haya entre esos términos cuadráticos hace que sea o una elipse o una hipérbola o una parábola. La circunferencia sí es muy especial por la característica que tiene como lugar geométrico. Ahorita ya con la, pues digamos, con la forma que tiene la ecuación es diferente, pero la hipérbola siempre viene de a dos. La parábola solamente viene a uno porque nada más tiene un término cuadrático. En cambio, la hipérbola, como tiene los dos términos cuadráticos, pero tiene una característica especial que aparece un menos por ahí, entonces siempre va a estar, siempre va a tener esta forma, ¿listo? O sea, o esta, pues, dependiendo del ángulo de inclinación que tenga, pues, la hipérbola, pero siempre va a estar así, pues, digamos que una gráfica reflejada siempre al frente en otra gráfica, ¿cierto? Esa es como la no, diferencia gráfica. Y la diferencia matemática es que la hipérbola sí tiene los dos términos cuadráticos y y la parábola nada más tiene un término cuadrático. Entonces, empecemos con la circunferencia. La circunferencia es, pues, simplemente es una sección cónica que se puede hallar con un plano que es perpendicular al eje de revolución o paralelo, pues, al eje sobre el que reposa. Entonces yo tengo el eje de revolución, lo corto perpendicularmente con un plano y encuentro lo que es una circunferencia. ¿Qué características tiene la circunferencia? Entonces, si yo voy a la definición de la geometría euclidiana, de la geometría sintética, para la circunferencia, me dicen con todos esos puntos que equidistan, ahí viene uno de los conceptos que ya habíamos hablado en la clase pasada, que era la distancia euclidiana, ¿cierto? O sea, que esa distancia es igual. Recordemos que la distancia euclidiana entre dos puntos era, o sea, si yo tenía, va para acá, recordemos ese pedazo. Si yo tenía un punto aquí, un punto P, y aquí un punto Q, y quería hallar la distancia que tenían estos dos puntos, este tenía x1, y1, y este tenía coordenadas x2, y2, listo. Entonces, la distancia entre P y Q era igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. O y1, x2 menos x1, y1 menos y2 menos y1, siempre pues conservando el orden, ¿cierto? Aquí puede ir cualquiera de las dos coordenadas siempre que se respete el orden. Si aquí aparece primero la coordenada del punto P, aquí siempre va a aparecer la segunda coordenada del punto P. ¿Listo? Esa es la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué me está diciendo la definición de la sección cónica? Pues de la circunferencia. Dice que es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto dado. ¿Cómo se construye entonces una circunferencia? Pues simplemente tengo un punto dado que se conoce como centro de la circunferencia. ¿Listo? Entonces me paro en ese centro, fijo la distancia, esa distancia se llama el radio de la circunferencia y trazo todos esos lugares, o sea, todos esos puntos que pertenecen a ese lugar geométrico que están separados lo mismo. Es decir, esta distancia se mantiene fija. ¿Listo? Ahorita cuando veamos la ecuación vemos qué características, pues digamos, usó Descartes para hallar la ecuación de la circunferencia. Entonces, antes de entrar a la parte matemática, voy a definir todas las secciones cónicas para que las tengamos claras de cómo es que funciona. Entonces, circunferencia, todos los puntos tienen la misma distancia a un punto que se llama centro. ¿Listo? La elipse ya tenemos dos puntos que se van a llamar focos. ¿Listo? La elipse es como una circunferencia, pero se va achatando en uno de sus polos. ¿Listo? Entonces ya voy a tener dos ejes
que se van a llamar un eje principal, que es donde están los focos. El eje principal es donde están los focos, es el eje que es más grande, ¿listo? El que es, digamos, donde está más alargada la elipse, y el eje secundario es donde está más achatada la elipse, ¿listo? Es el resultado entonces de cortar el cono con un plano oblicuo cuyo ángulo respecto al eje de revolución es mayor que el de la generatriz. O sea, simplemente estoy haciendo un ángulo un poquito más grande que con respecto al, no al eje de revolución, sino al de la generatriz. ¿Listo? O sea, lo vemos acá, simplemente es un eje. Recuerda que el eje de inclinación de la generatriz es este, y aquí tengo un ángulo que es un poquito más pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la elipse? La elipse, ¿cuál es la característica o la definición matemática desde la geometría euclidiana de una elipse? Es que es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de dos distancias a otros dos puntos fijos es constante. ¿Qué es eso? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo cojo esta distancia que hay acá, o sea, la distancia PF', y la sumo con esta distancia PF, siempre va a ser una constante. ¿Listo? Siempre es constante. Es decir, yo cojo una pita, ¿cómo construyo una elipse? Cojo una pita que va a tener esa distancia. Ahorita vemos cuál es esa distancia. ¿Listo? Entonces, yo cojo una pita y la pego de dos puntos que no voy a mover. ¿Listo? O sea, cojo la pita, la cojamos por aquí. Está. ¿Listo? Cojo esta pita, fijo estos dos puntos en alguna parte y empiezo a trazar la elipse. ¿Listo? Cuando yo trazo eso, me va a quedar una gráfica de una elipse. Los puntos donde fijé la pita son los que se llaman focos. Esa es la definición de la elipse. Como les dije, ahorita vemos la parte matemática de la ecuación. Tercera sección cónica, la parábola. La parábola, ya vimos por aquí, simplemente lo que yo hago es cortar el ángulo con el mismo ángulo de inclinación del sólido de revolución. ¿Listo? Entonces el plano que contiene la parábola es paralelo al de la generatriz del... O sea, son tajadas paralelas a la generatriz del cono. ¿Listo? En la parábola, la definición desde la geometría euclidiana es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto llamado foco y estoy acá, si yo estoy acá, la distancia que hay desde ese punto hasta el foco es igual a la distancia que hay desde ese punto a la generatriz. ¿Listo? Siempre va a ser igual, o sea, esta parte es igual a esta. Estoy acá, ¿listo? Entonces me vengo para acá y bajo acá, esas dos distancias son iguales. Un poquito más acá es que estoy un poquito más acá. ¿Listo? Entonces siempre esa distancia es igual. ¿Para qué se hace esa definición? O sea, ¿para qué se hace esa definición? No. A partir de esa definición es que yo puedo construir las ecuaciones de lo que es una circunferencia, de lo que es una elipse, de lo que es una parábola, de lo que es una hipérbola. ¿Listo? Eso fue lo que hizo René Descartes. ¿Listo? Simplemente a partir de esta definición llega a lo que es una ecuación. Y la hipérbola es, o sea, la corto ya con un ángulo que es menor al de la generatriz. ¿Listo? O sea, ya es un ángulo que es un poquito más inclinado. O sea, recuerden que aquí tengo ya un ángulo de inclinación de este plano que es menor al ángulo de inclinación de la generatriz. ¿Listo? O sea, tengo un ángulo más chiquito, entonces ya genero otra sección cónica que es la hipérbola. La hipérbola, ¿cómo la defino? En la hipérbola tenemos dos distancias. ¿Listo? O sea, yo tengo estos puntos que están tanto en esta curva como en esta curva, van a tener una característica. Y es que cuando yo hago la diferencia de el resto a la grande o la chiquita, o como el valor absoluto de la diferencia de distancias, ¿cierto? Siempre va a ser igual a esta distancia.
los vértices de la hipérbola. Es constante y va a ser igual a la distancia que hay, siempre a la diferencia de distancias que hay desde el punto a dos puntos diferentes que se llaman los focos. ¿Listo? Entonces, la definición dicha en palabras: lugar geométrico de todos los puntos del plano que cumplen la condición de que el valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos, o sea, mido esas dos distancias, las resto, le saco el valor absoluto y me da constante. Listo, constante es que es igual a esta distancia que hay acá entre los dos focos. Entre los dos focos no, entre los dos vértices de las ramas. O sea, una hipérbola tiene 4 ramas que son simétricas respecto a ellas. ¿Listo? O sea, aquí tengo una rama, esa rama se replica hacia abajo, se replica hacia la izquierda y se replica, esta y la izquierda se replica hacia abajo, con las ramas son iguales. ¿Listo? Desde donde nace esa rama se llaman los vértices de la hipérbola y la distancia que hay entre esos dos vértices es la condición que me va a dar la generación de la hipérbola como tal. ¿Listo? Ahora, si vamos a echar números, pues la ecuación es de la... Entonces, recordando entonces, circunferencia, todos los puntos que equidistan de un punto que se llama centro. Elipse son todos los puntos cuya suma de dos distancias a dos puntos fijos que se llaman focos es constante. Parábola es todos los puntos cuya distancia a un punto fijo que se llama foco y a una recta que se llama directriz es igual. Y la hipérbola es todos esos puntos cuya distancia medida a dos puntos diferentes, o sea, la diferencia de la distancia medida a dos puntos diferentes es constante. Entonces, esas son las definiciones que utilizó Descartes para poder llevar a una ecuación. Así como teníamos antes la de la línea y tras unos triángulos y utilizó el teorema de Tales para sacar esa semejanza de los triángulos con los que se construía, que quedaban ahí adentro, y llegamos a la ecuación de la recta. Acá vamos a poder, si cogemos esas definiciones y las tiramos dentro de un plano cartesiano y sacamos las características, podemos llegar a las ecuaciones. ¿Listo? Pero en general tengo una ecuación de segundo grado, todas las secciones cónicas salen de ahí. ¿Listo? Habrán unas condiciones que no todas las ecuaciones que tienen esa forma va a quedar definida como sección cónica, porque puede que por la relación que hayan en los coeficientes no se me genere una sección cónica, pero todas las secciones cónicas tienen esta ecuación. ¿Listo? Lo contrario no es cierto. No todas estas ecuaciones que tienen esta forma van a ser secciones cónicas. ¿Listo? O sea, habrán ecuaciones que tengan esta forma que no casan dentro de ninguna de las ecuaciones cónicas. ¿Listo? O sea, si a mí me dicen, no, es que mire a ver esa gráfica que es, yo le hago unas pruebas que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Estas de acá, y puede que incluso haciendo esas pruebas después yo diga, bueno, esta es una candidata a ser circunferencia, es una candidata a ser elipse, es una candidata a ser parábola, es una candidata a ser hipérbola, pero puede que cuando yo grafique no sea ninguna de ellas, ¿cierto? Que sea una gráfica cualquiera, por alguna relación dentro de la forma cuando paso de esta ecuación general a una ecuación ya más específica de cada una de las formas. ¿Listo? Entonces simplemente tiene esta forma, un a al cuadrado, un término cruzado, pues un x al cuadrado, un término cruzado, un y al cuadrado, un término lineal en x, un término lineal en y, un coeficiente, pues o un término independiente, y todo eso igualado a 0. ¿Listo? La primera, la circunferencia. ¿Listo? Entonces la circunferencia dice, antes de llegar a la ecuación de la circunferencia, ¿qué me dice la circunferencia? La voy a poner acá. ¿Listo? Ah, bueno, no, miremos primero la característica que tiene. ¿Listo? Entonces, yo sé que es una circunferencia si tanto este es igual a este. ¿Listo? O sea, el coeficiente del término cuadrático en x y el coeficiente del término cuadrático en y tienen que ser iguales. ¿Listo?
y no aparece término cruzado. ¿Por qué? Esa es la condición, ¿listo? Entonces, bueno, si yo veo en esa cosa que nada más tengo término cuadráticos en X, término cuadrático en Y, los coeficientes son iguales. Tengo término, puedo o no tener término lineal, puedo o no tener término lineal en Y. ¿Listo? O sea, eso va a depender de la forma que tenga la circunferencia. Bueno, de la forma no, porque es una circunferencia, va a tener la misma forma. De la ubicación que, que tenga en el plano cartesiano. ¿Listo? Ahora, las otras tres van a depender, pues recuerden que dependen del ángulo de inclinación que tenga con el que esté cortando el plano. Si el ángulo es igual al de la generatriz, entonces eso me va a generar una parábola. Igual, ¿listo? O sea, de haber hecho el análisis del ángulo que se forma de la generatriz con respecto a la ecuación que tengo, voy a llegar a esta conclusión, de que tengo una parábola si yo tengo esta relación de que b al cuadrado menos 4ac sea igual a 0. Sale del igual porque la condición es que el ángulo de la generatriz y el ángulo del plano, pues el ángulo del sólido de revolución generatriz del cono y el ángulo del plano con el que lo voy a intersectar es igual. Entonces de ahí sale la condición de que es igual. ¿Listo? El de la elipse es que el ángulo sea mayor y aquí queda entonces la condición menor. Al yo hacer el análisis de los ángulos se invierte la condición. Y la hipérbola es un ángulo de inclinación del plano menor y me va a salir es una condición de un ángulo que es mayor. De una condición acá de chequeo que es mayor. Entonces, si a mí me dan una ecuación grande, listo, de esta forma, me dan unos números acá, 3, 7, 15, 14, 13 y 12, listo, me dicen, listo, esta ecuación es de ¿qué sección cónica? Entonces, como la B es diferente de 0, ya no va a ser una circunferencia, entonces puede ser o una elipse, o una parábola, o una hipérbola, pues candidata a ser eso, ¿cierto? Porque habrán casos muy especiales en los que no se va a cumplir la condición. Hago ese chequeo, si me da un número negativo, entonces es una elipse, si me da igual a 0 es una parábola, y si me da mayor que 0 es una hipérbola. ¿Listo? O sea, si algún ejercicio me dicen, clasifique estos, lo digo no para el de la tarea, sino para de pronto en el examen, pues en el cuestionario que tienen que hacer también asociado del tema de trigonometría, de geometría analítica, puede que caiga una pregunta. Listo, ¿esta curva tiene forma de qué? O esto es la ecuación de una parábola, hipérbola, elipse, circunferencia. Tengo que clasificar, entonces voy simplemente, meto sus coeficientes, en una calculadora, si me da positivo, elipse, si me da negativo, si me da negativo, elipse, si me da positivo, hipérbola, si me da cero, parábola, y el caso especial en que los coeficientes de los términos cuadráticos sean iguales y que no haya término cruzado x por y, entonces es una candidata a circunferencia. ¿Listo? En la circunferencia sí va a haber muchos casos especiales. Bueno, va a haber muchos casos especiales, no. Van a haber, pues se pueden presentar más casos en los que la ecuación esté ahí, pero no sea una circunferencia, sino que sea una gráfica degenerada que no va a dar circunferencia, así cumpla con que A es igual a C y que B es igual a 0. Ahorita vemos entonces. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de la circunferencia. O sea, ya no la ecuación general de una cónica, sino la ecuación de una circunferencia. ¿Listo? ¿Qué está diciendo ahí? O sea, ¿qué estoy poniendo ahí? Esa ecuación, ¿de dónde salió? Recordemos la definición de circunferencia. Circunferencia es la sección es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto dado que se llama centro. ¿Listo? Sigamos otra vez y recordamos acá la definición de distancia, ¿cierto? La distancia entre dos puntos es esto, ¿listo? Entonces yo voy a tener un punto, o sea, la circunferencia es aquí un punto que se llama el centro, ¿listo? Que voy a tener coordenadas A y B para que las trabajemos con el mismo
pues con lo mismo que tengo acá, ¿cierto? Un punto llamado centro, a X, y voy a poner un punto por acá, que es el punto que pertenece a la circunferencia, que va a tener coordenadas en general X y Y. ¿Listo? Y esta distancia entre esos dos puntos es constante. ¿Listo? La voy a llamar R porque viene del radio de la circunferencia. Esa distancia del centro a un punto sobre la circunferencia se llama el radio de la circunferencia. Entonces, por eso le llama R. ¿Listo? Entonces, siempre es constante. Esa distancia, entonces, que se llama R, es constante. Voy a poner acá constante. No es variable, sino que es constante. ¿Listo? ¿A qué es igual la distancia entre esos dos puntos? Entonces, recordemos, es la coordenada de uno de los puntos menos la coordenada del otro. Y la coordenada de uno menos la coordenada del otro. ¿Listo? Cualquiera de los dos en orden. Como va a estar al cuadrado, no importa. ¿Listo? Yo puedo invertirlos, etc. Entonces, para que queden ordenados, pues voy a simplemente restar las coordenadas de este menos las coordenadas de este. Entonces, va a restar la coordenada de un punto general sobre la circunferencia. Recuerden que ese punto puede estar ahí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, en cualquier parte. ¿Listo? O sea, cualquier parte sobre la circunferencia. Entonces es la coordenada X menos la primera coordenada del centro o del punto al que le estoy hallando la distancia, X menos A al cuadrado, y a eso le voy a sumar la diferencia entre la segunda coordenada del primer punto P y la segunda coordenada del punto C, Y menos B, todo al cuadrado. ¿Listo? Voy a quitar entonces ese cuadrado, voy a elevar al cuadrado a ambos lados, porque ya dije que eso era constante y pues para meterlo, digamos, para cuadrar la ecuación que tengo al otro lado. ¿Listo? Entonces esto me va a quedar que es X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a la misma ecuación que tenemos. Entonces, esa ecuación sale, o sea, no sale de la manga, no fue que alguien se la inventó, no fue alguien que le dijo, ay, no, pues es que esa cosa, no, simplemente sale de poner, utilizando el método cartesiano, de pasar todo ese lenguaje geométrico a ecuación, a pintarlo en un plano cartesiano, a pintarlo dentro de las coordenadas, etcétera, y después analizar la condición que tengo, que llego a la ecuación. Y eso, o sea, esa ecuación nace de traducir lo que decía Euclides en matemática, pues en notación matemática algebraica. ¿Listo? Sale entonces de ahí. ¿Esto qué es? Distancia al cuadrado igual a la distancia al cuadrado. O sea, la distancia entre dos puntos al cuadrado igual a lo que mide esa distancia al cuadrado. ¿Ok? Algo para decir entonces en respecto a la ecuación. ¿Listo? La ecuación esta es la ecuación de la circunferencia. La voy a trabajar. Esto la voy a expandir un poquito. Entonces esto me va a quedar que es x al cuadrado menos 2 veces a por x más al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces b por y más b al cuadrado igual a r al cuadrado. Lo único que hice fue expandir los paréntesis, ¿listo? Y voy a trabajar. ¿Para qué? Para identificar esta ecuación de la circunferencia, ¿listo? Esta ecuación de la circunferencia, la ecuación ordinaria, ¿cómo la voy a comparar con la ecuación canónica general de las cónicas? ¿Listo? O sea, esa a al cuadrado más b por xy más c por y al cuadrado más ta. ¿Listo? Entonces, me queda x porque hay un punto en las tareas, algunos tienen que identificar esos parámetros respecto a lo que les da la ecuación con respecto a lo que tienen de la información. ¿Listo? Entonces, para poder que puedan, o sea, hay un punto en la tarea que creo que les dan la circunferencia, el centro, el radio, y les dicen y cuánto es los coeficientes de la ecuación general, o al revés. O dónde está el centro de la circunferencia, si esta es mi ecuación de la circunferencia. No me acuerdo muy bien en este momento el
el enunciado, pero sí los de los que he leído, pues, del punto de circunferencia y elipse, creo que es algo así. O sea, les dan una ecuación y tienen que identificar los términos de la otra ecuación. ¿Listo? Que recuerden, este es el centro, este es el dato del centro, A y B son las coordenadas del centro, positivos, ¿cierto? O sea, aquí la ecuación trae un menos, entonces si ahí aparece un menos, pues sería un más. Y si ahí aparece un más, sería una coordenada negativa. ¿Listo? Pero si me la dan así, pues si me la dan acá, si me dan una ecuación de estas y me dicen que tengo que identificar los elementos de la circunferencia, es decir, no me aparece esto, y tengo que identificar los elementos de la circunferencia, entonces tengo que identificar lo otro. ¿Listo? O sea, los elementos de la otra ecuación. Las voy a relacionar. Entonces acá voy a tener la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado, ¿listo? Menos 2ax menos 2by, me queda más a al cuadrado más b al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces, la ecuación canónica dice que es a al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado más, pues porque a y c deben ser iguales, entonces voy a tratarlo de que sean iguales a 1. Listo, la ecuación de una circunferencia siempre va a tener los coeficientes iguales a 1. Si no los tiene, tengo que dividir por ese valor. ¿Listo? No, ahí no, este. Listo. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado más, digamos, a por x. ¿Me esperan un momento, por favor? Qué pena ahí, pero era una llamada que necesitaba atender. Listo. Entonces, vamos a poner ax más b mayúscula por y más c igual 0. Eso sería como la ecuación que quedaría. Esta es la ecuación general de una circunferencia y hombre, y la quiero entonces comparar. ¿Cómo paso de la ecuación general a la ecuación ordinaria? ¿Listo? Entonces, tengo la ecuación general, paso a la ecuación ordinaria. Entonces, a mí me dan esta ecuación y me dicen identifique el radio y el centro, ¿cómo hago? O si me dan esta ecuación o sea, me dicen, hay una circunferencia que está centrada en tal punto y tiene radio tal, identifique la ecuación general. ¿Cómo paso de una a otra? Entonces, lo que hago es comparar las dos ecuaciones. Como las dos ecuaciones tienen que ser iguales, entonces, ¿qué me dice? Me dicen que este término que acompaña a la x, este menos 2a, es igual a este término a. ¿Listo? Entonces, si me dan esta ecuación y tengo que identificar el centro, esto desde acá, entonces yo digo que el centro está en ¿qué coordenadas? Como yo sé que el centro es A minúscula, ¿cierto? Y acá me están dando una A mayúscula, un valor de A mayúscula, entonces yo digo que esos dos términos son iguales, o sea, A es igual a menos 2A. Por lo tanto, la coordenada X del centro, que es la A minúscula, como la venimos trabajando, es igual a menos A medios, A mayúscula, el A que aparece ahí. Voy a abrir la guía de actividades para que nos ubiquemos más o menos en de lo que estoy hablando. Es este punto, es este, creo. Bueno, este es muy parecido. No sé dónde está el centro, pero tengo puntos sobre la circunferencia. Entonces tengo que aquí, pues como yo sé que todos los puntos equidistan del centro, entonces simplemente calculo la distancia entre este punto y este centro, y este punto y este centro, y las dos distancias tienen que ser iguales.
Listo. Es este. Este. Dice que la ecuación de la circunferencia que se forma en el lanzamiento de un martillo está determinada por la relación matemática tan. ¿Listo? Determinar el radio del movimiento formado en el lanzamiento. ¿Listo? O sea, cuando yo cojo eso, ¿de cuánto es el radio del martillo? Pues o de la bala, no sé qué es lo que está lanzando un martillo. ¿Listo? Entonces yo cojo el martillo no es un martillo, sino una bola que está pegada a una pita. Yo llego y hago eso y necesito saber de cuánto es la pita, por así decirlo. O sea, qué tanto mide la pita. Es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto mide la pita del martillo? Listo. Entonces tengo esta ecuación. X2 más Y2 menos 2X menos 2Y menos 2. Identifico esos números. Este menos 2, y esto de la ecuación es A, ¿cierto? Ese otro menos 2 que hay acá en Y, ¿quién es? Es ese que tengo acá como B. Y el otro, que es otro menos 2, es igual a ese C. ¿Listo? Entonces identifico esos tres números. Ahora, no me están pidiendo el centro, me están pidiendo el radio. Ahorita lo hallamos. Pero el siguiente ejercicio, a los que escogieron el ejercicio 2 y el 7, y el 12 y el 17, tienen que hallar el diámetro del reloj. A partir de la ecuación, hallar el diámetro, que es 2 veces el radio. ¿Listo? Entonces, o hallo el radio y aquí el diámetro. ¿Listo? Bueno, ninguno de los dos me preguntan el centro, pero bueno. Ah, bueno, aquí sí. Aquí me piden hallar la ecuación de la circunferencia, entonces tengo que hallar de una vez el centro, pues que es la distancia que está entre los dos. ¿Listo? Entonces, el centro, ¿dónde está? Entonces está en menos a medios. Y si yo comparo que B mayúscula tiene que ser igual a menos 2B. ¿Listo? Entonces, yo sé que B, el centro, la coordenada Y del centro, va a ser igual a menos B medios. ¿Listo? Entonces, el centro es en menos B medios. Ahora, quiero hallar el radio de esa circunferencia a partir de esto. Entonces, ese radio es con este C. Este C de acá, ese valor que está en esa ecuación general, lo comparo con ese valor del radio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dicen que C es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos R al cuadrado. ¿Listo? Necesito el radio. Entonces, el radio es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos C y le saco raíz cuadrada. ¿Listo? Esa es como la ecuación. Entonces, como me piden hallar en esos dos ejercicios que les mostré, pues si alguno de ustedes tiene los ejercicios 1 o los ejercicios 2, pues la serie 1 o la serie 2 de los ejercicios les va a tocar hallar ese radio y ese diámetro. ¿Listo? Para hallar el radio, ¿qué necesito? Necesito el dato de A minúscula y el dato de B minúscula, es decir, las coordenadas del centro. Entonces, ya a partir de esa ecuación, pues ya sé que simplemente menos 2 al cuadrado, menos 2 medios, menos 2 medios, pues 2 medios porque tengo un menos adelante, entonces va a ser 1, 1, y después menos 2 es 2, entonces raíz de 4, entonces el radio va a ser 2. Entonces, en el primer ejercicio, o sea, hablando de este, ¿cierto? O sea, como esto es A, esto es B y esto con signo completo es C. Entonces A es menos 2, B es menos 2, C es menos 2. Los meto en la ecuación y sale. ¿Listo? Encuentro A minúscula, B minúscula, le resto ese valor de C que tengo acá y encuentro el radio de la circunferencia. Para esta respuesta de acá, tengo que hacer también el diámetro. ¿Listo? Tengo que hacer el diámetro. ¿Ok? Listo. Acá. Entonces ese es el radio. Ahora, entonces, esto es una C mayúscula. Listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Señor, Dime. no tengo pregunta. Listo. Bueno, entonces, pues si acá, como ya sabemos que A minúscula es A medios, pues acá simplemente se pondría A medios, B medios y C. Listo, con las A mayúsculas y B minúsculas. Listo, o sea, el radio sería raíz cuadrada de A medios al cuadrado más
b medios al cuadrado, ahí le quité el signo porque, pues, al elevarlo al cuadrado, pues se va a ir, ¿cierto? O sea, este signo de acá, menos a medios y menos b medios, pues se va a ir. Listo. Bien, ahora pasemos a la otra. Hombre, cansón. La elipse. ¿La elipse qué dice? La elipse dice que es el lugar geométrico de todos esos puntos que... Se me fue la palabra. Pero recorremos para acá. Elipse. Entonces es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos es constante. ¿Listo? Entonces la elipse que tengo, voy a poner primero por acá dos ejes. Listo, voy a tener un punto por acá y un punto por acá. Listo. Estas distancias acá, así no parezcan, van a ser iguales. Listo. Empecemos con que son iguales. Listo. Y acá tengo un centro. El centro, en este caso, va a ser en el punto 0, 0. Ahorita vemos qué sucede cuando no es ese punto 0, 0. Y me dicen que la suma de distancias, es decir, cuando yo sumo esta distancia 1 y esta distancia 2, es constante. ¿Y es igual a qué? Esa distancia. Dentro de lo que se ve acá, de la circunferencia, de la elipse. O sea, si yo paso este punto para acá, lo mejor es donde esté pintada la elipse para que la podamos ver. Ay, espérese. Hombre, pero... Listo. A ver. Entonces, claro que es que este no tiene focos, pero por acá supongamos que aquí está el foco y aquí hay otro foco. Listo. Este es un foco, este es el otro foco. Y la distancia que es constante es esta que hay acá. Listo. ¿A qué creen ustedes que es igual esa distancia? Dentro de las medidas que están puestas ahí. Listo. A es la medida del semieje mayor. El semieje mayor es donde están ubicados los focos. Listo. O sea, el eje mayor es todo este. Medida de un extremo al otro. El semieje es la mitad, o sea, desde el centro hasta el punto donde corta el eje. ¿Listo? O sea, ese punto ahí, eso va a medir A, es la medida del semieje mayor. Siempre A es el mayor. ¿Listo? Entonces lo ubico debajo de el que tenga. Más o menos. Si la elipse está así, listo, y este es el eje Y y este es el eje X, entonces este A al cuadrado vendría para acá y este B al cuadrado iría para allá. ¿Listo? O sea, el número más grande, que es la medida del eje más grande, es sobre el que están los focos. ¿Listo? Entonces, si la elipse está sobre el plano Y, sobre el eje Y, entonces pongo esa medida, ese número más grande, dentro del Y menos Y sub 0. X0 y Y0 son el centro del origen. Pues son el centro justo donde está el centro de la elipse. Listo. Entonces tengo un foco acá, tengo otro foco acá y tengo esta distancia. ¿A qué es igual esa suma de distancias? ¿Qué creen ustedes que...? Pues la definición es que esa suma de distancia es constante. ¿A qué es igual esa suma de distancias? Dentro de las medidas que tenemos ahí. A dos veces esta medida queda acá. O sea, a la medida del eje mayor. Pues, o a dos veces la medida del semieje mayor.
¿Por qué? Tracemos esta pita para acá. Listo, o sea, yo voy a trazar la elipse y me traigo la medida de aquí hasta acá. Listo, entonces tengo esta pita y tengo esta medida de esta pita acá. Listo, entonces voy a tener esta medida, la medida de esta pita y la medida de esta pita y las voy a unir. Listo. Esta medida que hay de acá a este punto es la misma que hay de este foco a este punto. Entonces, si yo me paso y lo traigo para acá, entonces me queda una pita que mide todo esto. ¿Listo? O sea, visto intuitivamente. ¿Listo? O sea, eso sale de la definición de que son iguales, etcétera. Sino que este pedacito de pita, cuando yo lo trazo y me voy a ir para acá, ¿listo? Ese pedacito de pita que va entre el foco y este vértice que tengo ahí va a ser igual, pues, la medida del foco al vértice. ¿Por qué? Lo mismo si yo me voy para el otro lado. ¿Listo? Entonces, este pedacito de pita que me sobra acá es el mismo pedacito de pita que tendría acá. Entonces, tengo una pita con la que la construí la elipse que mide 2A. Entonces, si yo tengo, no sé, voy a poner acá que este es el F' y que este es F. Listo. Y aquí tengo un punto P. Entonces, la distancia entre PF más la distancia entre PF' es igual a 2 veces A. Y de ahí saco el valor de A. Entonces yo tengo que construir, sacar datos de la elipse, o construir, medir, tomar medidas, saber la distancia que hay entre uno y otro, etcétera. Yo ya tengo esa distancia. Pues estoy hablando del ejercicio de los cálculos. Listo, por acá dice que yo tengo un cálculo renal que está ubicado en el foco y tengo que encontrar la fuente de onda de choque que está ubicada en el otro foco y tengo que hallar la distancia entre los dos focos, la distancia interfocal. Listo. ¿Para qué distancia se debe colocar el electrodo del cálculo renal? Listo. Y tengo estas dos medidas. Tengo la medida del semieje mayor, 10 centímetros. Recuerden que el semieje mayor, como lo tenemos de esta misma forma, es A. Listo. Y tenemos la medida del semieje menor, que es 6. Listo. Entonces podría tener ya la ecuación de la elipse. No me están preguntando la ecuación de la elipse. Me están preguntando la distancia entre los dos focos. ¿Listo? ¿Cómo hallo la distancia entre los dos focos? Teniendo esos valores. Entonces me voy a la construcción. Bueno, la voy a trabajar acá para que tengamos la elipse. Pues supongamos que aquí estoy en el foco, vengo acá, para que me quede más fácil hacer. Conozco B, listo. Conozco la suma de este más este, que es 2A, listo. Pero, como estoy en un triángulo equilátero, o sea, estoy justo aquí en este punto. En ese punto, la distancia desde este foco hasta este punto y la distancia de este foco hasta este punto es la misma. ¿Sí es claro por qué? Sí. Listo, entonces ahí estoy en un triángulo equilátero, y que aparte de eso, este triángulo de acá es rectángulo. Listo. Entonces, la distancia del centro al foco, en este caso, ¿cómo lo voy a encontrar? Es un cateto. ¿Cuánto mide este en esa situación? A. A. Listo. ¿Y cuánto mide esto? B. Entonces, la distancia de eso es la medida de la hipotenusa, que es al cuadrado, menos B al cuadrado. Y ya con eso encuentro la distancia focal. O sea, la distancia del centro al foco. ¿Queda claro ahí? Los que tengan ese ejercicio, no sé si está hablando en general, obviamente, pues para los que también vayan a ver la grabación. ¿Listo? Entonces, bueno, tengo entonces esa distancia focal. ¿Listo? Bueno, la semidistancia focal, porque la distancia focal es la distancia que es entre los dos focos, que es la que están preguntando en ese ejercicio de los cálculos. Pero entonces la encuentro. ¿Listo? O sea, este A al cuadrado, pues por Pitágoras, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, suponiendo que este sea la distancia C, la distancia CF. ¿Listo? Y ahí tendríamos pues la elipse. ¿Listo?
No sé si en esos ejercicios que más pregunté. Ah, no, pues determinar la distancia de los focos. Esto simplemente sale ahí de la... Pues de acá recuerden que el número mayor es la distancia que hay desde el centro de la elipse. En este caso está centrada en cero. Si comparamos con la ecuación, esto, o sea, si está centrado en cero, cero, aquí tengo un cero y un cero, entonces me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, que es la ecuación que tengo ahí. Esto es a al cuadrado, esto es b al cuadrado, entonces ya sé que a es 3, que b es 2, y con eso me va a dar algo. Pues no sé qué estén preguntando, pues dice que el borde de una pista de patinaje tiene forma elíptica y está descrito por la ecuación. Si antes de iniciar su participación en un evento, dos patinadores se ubican respectivamente en sus focos, determinen las coordenadas de dichos puntos y las medidas se encuentran en metros. Entonces, como es encontrar la coordenada de este foco de acá, ya como tengo A y como tengo B, puedo hallar C, la misma cosa. Esto, o sea, encuentro C al cuadrado menos B al cuadrado raíz cuadrada, y o sea, ya tengo cuánto vale a al cuadrado, ya tengo cuánto vale b al cuadrado, simplemente encuentro c, y la coordenada de este foco, pues en x se mueve tanto, en y no se mueve nada, se mueve cero, por la forma en la que está centrada la elipse. ¿Listo? Pasamos a la parábola. ¿Listo? La parábola es una forma muy especialita de las secciones cónicas, y es porque, como lo decía ahorita a más tempranito, solamente tengo un término cuadrado. Me pasé para la hipérbola. Yo decía que esto está muy raro. Solamente tengo un término cuadrado. ¿Listo? O en X o en Y. ¿Listo? Dependiendo de quién sea el término cuadrado, me determina el eje de simetría. ¿Cierto? Si el término al cuadrado es X, es esta forma. ¿Listo? Entonces, esta ecuación de aquí arriba tiene esta forma. Esta ecuación de acá abajo tiene esta forma. ¿Listo? Para que distingamos las dos formas. Entonces, si aparece y al cuadrado, tengo esta forma. Si aparece x al cuadrado, tengo la otra forma. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la característica de la parábola? La característica de la parábola es que yo tengo un punto y tengo la distancia a otro punto que se llama el foco, y la distancia perpendicular a una recta. Y esas dos distancias son la misma. ¿Listo? Entonces, si yo estoy parado por acá, trazo esa distancia, trazo esta distancia, la misma. Si estoy parado por acá, trazo esta distancia y trazo esta distancia, y tengo que medir, o sea, me van a medir lo mismo. ¿Listo? Eso es una parábola. La distancia que hay desde el foco a el vértice, desde donde se abren las ramas de la parábola, ¿listo? Que se va a llamar el vértice. O sea, ese punto donde se abren las parábolas, las ramas de la parábola, se llama el vértice. Es igual, pues como, claro, o sea, el vértice también es un punto de la parábola, entonces tiene que ser igual a la distancia que hay desde ese vértice hasta la directriz. Entonces estos dos puntos miden lo mismo. Miden lo mismo es que miden un parámetro de la ecuación que se llama P medios, la semidistancia focal. ¿Listo? Entonces, en este caso, o sea, si yo estoy, o sea, supongamos que aquí tengo un ángulo recto, listo, o simplemente trazo por el foco una perpendicular, una paralela al eje X, listo. Esta distancia que hay acá y esta distancia que hay acá, o sea, esta distancia, perdón, que hay de aquí hasta acá es igual a esta distancia que hay de aquí acá hasta acá, listo. Pues dos veces, perdón, listo. O sea, si desde acá hasta acá es dos veces esta distancia, pues porque tengo una que es esta y tengo la otra que es esta, entonces si yo tomo la distancia completa va a ser 2. ¿Listo? En los ejercicios de parábola, si no los he leído, no los he revisado, entonces no sé de qué van. Bueno, este es de la hipérbola, ahorita hablamos de la hipérbola. Eso también es una hipérbola porque ahí están las dos
Esto es una catenaria, una parábola, distancia focal y listo. Bueno, sí, creo que voy a hablar bien de esto. Listo, entonces, ese parámetro de esa ecuación aparece un 2p. Listo. 2p es la distancia que hay perpendicular acá. La distancia de esa recta que es paralela acá mide 2p. Listo. Entonces, si yo mido esa distancia que hay entre esos dos puntos, es decir, en este ejercicio del puente, no lo he leído, puede que me equivoque, pero ahí tengo 600 M, esa es distancia P. Listo, 300. O sea, esa es la distancia P. Esa es dos veces la distancia P. Entonces, P en ese caso va a ser 300. Listo. ¿Cómo puedo también comprobar que era eso? Pues porque aquí me están diciendo que este es el vértice y acá me están diciendo, esto no está rayando, acá me están diciendo rayado. Entonces, acá me están diciendo que, no, este no quiere rayar ahí. Listo. Entonces, en este punto me están diciendo que de este punto a este punto es 150, entonces recuerden que por acá va una recta generatriz que tiene otros 150 y toda esa distancia es 300. Y acá tengo dos veces ese 300, 600. Entonces, no sé qué tienen que sacar de ahí, porque recuerdo, les digo, la de hipérbola y parábola no los he leído, no los he empezado a revisar ni a responder ni nada, entonces no sé de qué trata. Listo. Entonces tenemos acá S2P, dependiendo de si se abre, o sea, si se abre hacia arriba o hacia abajo, porque también se puede abrir hacia abajo, tengo esta forma. ¿Listo? Esta coordenada x0, y0 es la del vértice, desde, a partir de donde se abre la ecuación. ¿Listo? Si la rama de la parábola va hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces la ecuación es esta que tengo acá. ¿Listo? Esos son los parámetros de la parábola y cómo eh, los pongo. ¿Listo? Si yo abro esas ecuaciones, la podría comparar con la ecuación general de una parábola, solamente va a aparecer, pues de la ecuación general de una cónica, solamente va a aparecer o un término en x al cuadrado o un término en y al cuadrado, no aparecen los dos. Entonces, cuando a mí me dicen, esta sección cónica es una parábola, hipérbola, circunferencia o elipse, y yo nada más veo un término x al cuadrado o un término y al cuadrado, tengamos la certeza de que es candidata a ser parábola. Puede que al momento de reemplazar las parábolas y eso no me quede, pues la ecuación no me quede una parábola, pero ya no por la forma que tenía, sino por las condiciones que tenía. ¿Listo? O sea, por las condiciones numéricas como tal, puede que no me quede una parábola, sino una figura degenerada, pues no porque sea muy degenerada, sino pues que simplemente no tiene la forma exacta de una parábola, sino de un algo paraboloidal. ¿Listo? O sea, que tenga forma de paraboloide, pero no sea exactamente parábola. ¿Listo? Y por último, hablemos de la hipérbola. Hipérbola con A. ¿Listo? No me vayan a decir hipérbole, no me vayan a escribir hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que se exagera. ¿Listo? La hipérbola tiene una ecuación muy parecida a la de la elipse, salvo que aquí aparece un menos. ¿Listo? Si entre la distancia, o sea, cuando yo la pongo en esa forma canónica de, de la parábola, pues perdón, de la ecuación, y me aparece un menos en ese término, entonces tengo una forma de hipérbola. Si aparece un más, tengo una forma de elipse. ¿Listo? Entonces la elipse y la hipérbola tienen formas muy parecidas, salvo que tiene un signo menos ahí. ¿Listo? Recuerden que eso sale de que el discriminante, o sea, ese valor b al cuadrado menos 4ac, sea positivo o sea negativo. ¿Listo? Si es negativo es elipse, si es positivo es hipérbola, y eso se da porque hago el cambio desde x, pues desde positivo a negativo. ¿Listo? Pasando por que ninguno de los dos sea, o sea, pasando por que no aparezca este término al cuadrado o que no aparezca este término al cuadrado que es parábola. ¿Listo? Igual, la hipérbola es una figura que tiene la característica que la distancia, la diferencia de distancias desde un punto, me voy a volver a la otra figura que teníamos acá. ¿Listo?
La diferencia de distancias, esta de 1 y esta de 2, a dos puntos diferentes que se llaman focos, ¿listo? Cuando yo resto eso, es constante. Es constante y es igual a la distancia que hay entre los dos vértices de las dos ramas. O sea, desde donde se abren las dos ramas de la hipérbola siempre tiene dos ramas. Una a la derecha, una a la izquierda, una arriba, una abajo. O si ya está rotada, que creo que ninguno de los ejercicios tiene hipérbola rotada. Si a alguien le cae con una hipérbola rotada, la ecuación que estamos hablando carece de sentido, muchachos. O sea, esa ecuación x al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y sub 0 sobre b al cuadrado, o si intercambiamos estos dos. O sea, si aparece y menos y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1, ya la hipérbola no es así, sino que se abre para acá. ¿Listo? O sea, es la misma cosa. Las hipérbolas rotadas, es decir, si yo voy a hallar la ecuación a una hipérbola que está, por ejemplo, por acá, listo, no tienen esa forma. O sea, son unas formas completamente diferentes, entonces no es el caso del que voy a hablar. Espero que en la tarea no haya, no, como digo, no he revisado la tarea en la parte de parábolas e hipérbolas, espero que no hayan hipérbolas ni parábolas, no hayan hipérbolas ni parábolas rotadas, porque la parábola también tiene otra forma cuando se trabaja, pero supongamos que no, que simplemente la formita estándar de ejes de simetría X o ejes de simetría Y listo, esperemos, listo. Si sale algún error, pues ya nos sentamos y analizamos el caso en particular, pero esperemos que no. Listo. Aquí hay dos situaciones o unas características de la hipérbola que me van a permitir solucionar. Así como teníamos la situación de las parábolas, de las elipses, de la circunferencia que me llega a la ecuación, listo, y que me permite hallar sus parámetros, pues voy a tener esa distancia, esa forma de solucionarla. Listo. La hipérbola entonces está caracterizada por esta distancia a al cuadrado. A es la distancia del centro, o sea, yo cojo los dos vértices y me voy al punto medio, ese es el centro de la hipérbola, ¿listo? Y ahí es de donde se va a centrar la hipérbola, ¿listo? Es el punto, digamos, de simetrías de la hipérbola. Esa distancia a los dos vértices se va a llamar A, ¿listo? Es el parámetro que va en la ecuación, ¿listo? Y B es la distancia que hay del centro al punto donde una circunferencia centrada en uno de los vértices y que tiene radio la distancia, la semidistancia focal, es decir, la distancia que hay del centro al foco, que la vayamos a llamar en este caso, la vamos a llamar C. ¿Listo? Entonces tengo la distancia del centro de la hipérbola a uno de los focos. ¿Listo? La distancia del centro a los focos va a ser la misma en medida. Si la hipérbola no está centrada en 0, 0, pues aparecen estos dos valores, pero la distancia medida en metros, centímetros, pulgadas, millas es la misma. ¿Listo? Entonces, tengo esa distancia del centro al foco y la voy a llamar C. ¿Listo? Cojo y mido con un compás. Supongamos que voy a hacer la construcción. Mido con un compás. Me voy para un vértice de la hipérbola. ¿Listo? Ese vértice de la hipérbola trazo la circunferencia, y miro los puntos donde corta el eje Y. Listo, aquí tengo un punto y aquí tengo un punto. Esa distancia que hay desde el origen hasta ese punto lo voy a llamar B. B es el otro parámetro de la ecuación. ¿Cómo lo encuentro? Como ya conozco la distancia del centro al vértice que se va a llamar A, ¿cómo la encontré? Recuerden que esa A de aquí, ¿cierto? Esa distancia que hay entre A y A', este punto y este punto, es 2A. Y ese 2A
voy a poner aquí, ese 2A, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que la característica de la hipérbola es que la distancia que hay de aquí a acá y de aquí a acá, es decir, ese valor, llamémoslo de 1 y este es de 2, de 1 menos de 2. Se toma el valor absoluto, pues para que no ponerme a pensar cuál de las dos es mayor y cuál de las dos es menor. Entonces, la diferencia de distancias entre un punto a los focos, de un punto a los dos focos, perdón, este es acá, qué pena ahí, de un punto a los focos, a los dos focos, cuando yo hago la diferencia de esas dos distancias, en contraprestación de la suma en la, en la, en la, en la, en la elipse, de ahí el menos de acá. Entonces, recuerden que esta es la distancia desde el punto hasta aquí, hasta el centro, pero habla de una distancia y aquí una resta de distancias. ¿Listo? Lo que hago es normalizar las coordenadas para que me queden de alguna manera organizadas. ¿Listo? Pero entonces, la diferencia de dos distancias, de 1 y de 2, valor absoluto de D1 menos D2, es igual a una constante. ¿A qué constante? A esta que hay acá, ¿cierto? A 2 veces A. La distancia entre los dos vértices de las ramas. ¿Listo? Encuentro A. ¿Listo? El C puede que la tenga. Hablo del ejercicio, esa sí la revisé ayer. Creo que contigo, Nicolás, no me acuerdo. O fue no me acuerdo con quién fue. Conmigo no fue. Bueno, entonces con alguno de los que me sustentó ayer. No me acuerdo con quién fue. ¿Qué tienen este problema? Este de acá. Listo, entonces yo ya sé, estos son los focos. Ya sé dónde están ubicados. Listo, y sé que esta distancia de aquí hasta acá, menos esta distancia de aquí hasta acá, va a dar 1000 metros. Porque ahí me están diciendo que uno es 1000 metros más cerca que el otro. Entonces, cuando yo resto un valor que es 1000 metros más grande que el otro, pues me va a quedar 1000. Listo, entonces ya sé que 1000. Entonces ya sé que la distancia que es desde este punto hasta este punto es 2 veces A. Es 1000. Listo. Entonces A va a ser 500. Entonces, ¿a quién es la ubicación de estos vértices? Esos vértices van a estar puestos en 500. Listo. Ya encontré ese. ¿Qué necesito hallar? La distancia al foco. Ya la tengo. La distancia al foco es desde este punto hasta el foco. 1300. Con ese 1300, que es la distancia al foco, pues voy a encontrar B, que es el otro parámetro de la ecuación, que es lo que me están pidiendo. Listo, encuentro una ecuación de esa hipérbola. Listo, entonces ya tengo, encuentro A, encuentro C y después encuentro B. No sé qué más. Dice, el diámetro de la base es 100 metros, su diámetro más pequeño 48, se encuentra a 84 metros de la base, si la torre mide 120 metros de altura, calcule su diámetro en la parte más alta. Bueno, tocaríamos ver cómo es esa vaina. Pero es una hipérbola. Sé que es una hipérbola, pues porque ahí están las dos cosas, una al frente de la otra. Pues, o sea, aquí está la curva. Ah, espérese. Sé que es hipérbola, pues por aquí hay una curva al frente de otra curva. Listo. Eso solamente sucede con las hipérbolas, no con las parábolas. ¿Listo? Entonces, es una curva de una hipérbola. Me están diciendo cuál es la distancia que hay acá en el punto más bajo. Me están diciendo que eso está a una altura de tanto. Y me piden hallar a qué altura está por acá. No sé, pues ya el que tenga ese ejercicio, pues lo revisamos. Como le digo, no he revisado nada de hipérbolas ni parábolas, salvo el ejercicio que revisamos ayer de los que me hizo la sustentación. Y listo. Entonces, esa es la hipérbola. Parámetros de la hipérbola. No, entonces, ahí ya acabamos. Listo. Entonces, voy a hacer un repaso flash. Parámetros de la circunferencia, el centro y el radio. Listo. Los podemos relacionar desde la parte canónica, pues a la parte general a la ordinaria y de la ordinaria a la general. Y
e identificar los elementos. Pero los parámetros de la circunferencia, entonces es dónde estoy centrado y a qué distancia van a estar los puntos. Centro, con coordenadas A y B del centro. En otros libros, si van a revisar libros, normalmente a la A la llaman H y a la B la llaman K. HK el centro de la circunferencia, pero listo. Elipse, parámetros de la elipse, entonces, tamaño del semieje mayor, tamaño del semieje menor. La relación entre ellos es que por acá esta distancia, la suma de esas dos distancias son iguales a de que hay acá. ¿Listo? Cuando yo sumo las dos distancias me tiene que dar A. ¿Listo? Con eso ya tiro todos los otros porque en esta situación esto mide A y por lo tanto esto mide B, entonces puedo encontrar la distancia de los focos. ¿Listo? Entonces queda caracterizada la elipse. Ecuación de la parábola, entonces los parámetros son la distancia que hay del foco a la generatriz. ¿Listo? Parámetro. ¿Cómo los encuentro? Puedo trazar esas distancias, recordemos que estas distancias siempre van a ser iguales y en el caso en el que esté acá paralelo, en ese punto donde estoy pasando justo por el foco, ¿listo? Ese punto donde estoy pasando por el foco es igual a 2 veces esa distancia entre el foco y la directriz, ¿listo? Y parámetros de la hipérbola, entonces tengo 3 parámetros, ¿cierto? El primero va a ser la distancia focal, muy importante, para después hallar la distancia del semieje auxiliar, llamémoslo así, no sé cómo se llama, ¿listo? ¿Cómo lo encuentro? Con la distancia que hay al vértice de la hipérbola. Entonces, el vértice de la hipérbola A es esta distancia que hay aquí. ¿Listo? ¿Cómo la encuentro? Distancia del foco, distancia de un punto a los dos focos, resto esas dos distancias, esta distancia, le resto esta distancia y eso me da 2 veces esta distancia, o sea, esa distancia que hay entre los dos vértices. ¿Listo? Ya encuentro A. Si conozco la distancia focal, la semidistancia focal, o sea, la mitad del origen al foco, listo, puedo encontrar entonces este otro parámetro de la ecuación, si me están preguntando de la ecuación. Si estoy en la ecuación y necesito encontrar parámetros, pues simplemente ya sabemos cuánto es A, sabemos cuánto es B, puedo encontrar C y puedo encontrar la ubicación de los focos. ¿Listo? Eso es como, digamos, como si fuera. Preguntas, muchachos. Creo que no. Listo, listo, muchachos. Entonces, démosle una revisión. Recuerden que esta semana la tenemos cargadita. El miércoles no tenemos no tenemos CIPAS, pero tenemos webconferencia para a nivel de curso, por el enlace del Meet que les envié por correo interno, por el Skype. Esa es una conferencia que damos pues conjunto el otro tutor del curso, que es el profesor Rafael y yo, y esa es la del miércoles. Pero entonces el CIPAS lo pasamos para el jueves y el jueves resolvemos entonces ya dudas y ejercicios de toda esta teoría. Ahora bien, el tema de vectores todavía no lo he dado, pues, pero digamos que muy seguramente está mejor explicado, digamos, explicado de una mejor manera, no en libros de matemáticas, no se van a buscar libros de matemáticas, sino que se van a buscar libros de física universitaria, de física 1. A mí me gusta mucho el libro de Halliday y Resnick, es muy bueno, digamos que es de los libros modernos que son buenos de leer, fáciles de leer de física. La unidad 3, creo, capítulo 3 de alguna edición, no me acuerdo en este momento, es de vectores. Y ahí explican la parte de vectores muy bien. Entonces, no, si tienen dudas sobre vectores, aunque vectores es lo mismo que distancias, que euclidianas y todo eso, la misma cosa, la orientación, norte-sur, etcétera. O sea, es simplemente otra forma de expresar la trigonometría, otra forma de expresar la geometría en flechitas, por así decirlo. O sea, es la misma cosa, solo que ya no son rayas, sino que son flechas. Tengo una dirección. Y está mejor explicado en libros de física, porque si me voy a libros de matemáticas, me van a complicar con todas otras propiedades de vectores que no necesito a este nivel.
Listo. Y en la página que les compartí por el Skype de geometriaanalítica.info, algo así, no me acuerdo, es muy buena esa página. O sea, esa la encontré preparando esta clase. Es más, estas gráficas todas salieron de ahí. Listo. Y está muy bien explicado. Y al final de cada tema hay unos ejercicios resueltos. Pues hay ejercicios con sus respuestas para que le puedan dar la revisión y todo eso. Me pareció muy buen elemento, pues me pareció un buen recurso, realmente. No lo conocía, simplemente estaba buscando gráficas para no tenerlas que hacer desde cero y ahí me apareció esa página, entonces me pareció súper buena. Listo. Listo, muchachos, entonces eso era como lo que tenía para compartir el día de hoy. Feliz fin de semana. Recuerden adelantar de aquí al jueves que tengamos dudas para ver como tal lo que falta del curso, porque recuerden que ya para la próxima semana ya cierra, o sea, ya acabamos y quedamos pendientes de el último examen de la prueba objetiva cerrada, que la deben hacer el 31 de julio, 1 de agosto. O sea, ese fin de semana, esos 2 días, es los únicos 2 días en que va a estar abierta esa prueba objetiva, que es un examen ya comprensivo de todo el tema, que tiene un peso ponderado del 25% del curso. Listo. Listo, muchachos. Vale, Entonces, gracias. nos vemos Listo, esta profe, semana. gracias. Listo. Hasta luego, que estén bien.